Y quiero presentar ahí, digamos, el contexto de esta clase. Bueno, el tema que nos corresponde esta semana lleva por título La clasificación de los seres vivos. Y ese es el documento que les he dejado en el aula virtual. Sin embargo, siguiendo con la tónica de nuestras exposiciones virtuales, quiero decirles que no voy a abordar exactamente ese tema, sino que, como les decía, para seguir con la tónica de revestir de interés, de importancia y de utilidad reflexiva a estos temas, entonces ese tema le he dado una vueltecita de manera que lo vamos a abordar tal como está aquí el título: ¿cuál es la relación que nosotros los humanos tenemos con el resto de seres que pertenecen al reino animal? Bueno, quiero decirles entonces, antes de empezar propiamente, que el tema, la clasificación de los seres vivos, consta en primer lugar de una historia de las clasificaciones de los seres vivos, hasta terminar con la clasificación actual que se sigue. Después pasa a describir muy sucinta, pero concretamente, las características relevantes de cada grupo. Pero en esta presentación, entonces, está este tema que espero que sea del mayor provecho e interés para todos ustedes. Empecemos. ¿Cuáles son los roles que los animales desempeñan en su relación con nosotros los humanos? Muchos animales son una fuente de alimento, sobre todo proporcionándonos proteínas y grasas. Por lo tanto, debemos cazarlos o debemos producirlos y reproducirlos para, en un momento dado, sacrificarlos y obtener provecho a través del alimento que nos proporcionan. Otros animales son utilizados como medios auxiliares para el trabajo. Destaca en este grupo el caballo, los bueyes y otros más. Muchos animales son considerados como o utilizados como animales de compañía. Destacan en este rubro el perro y el gato. Animales son utilizados también en espectáculos o eventos destinados al entretenimiento o diversión, ocasionándoles a veces ningún daño, pero otras veces sí, mayor o menor daño. Por ejemplo, tenemos ahí los circos, que ya la legislación vigente en Guatemala prohíbe el uso de ellos en espectáculos circenses, pero durante muchos años se utilizaron. Pero no solo circos, también tenemos en diversión, por ejemplo, utilizados para desfiles hípicos o a veces para peleas de gallos o peleas de perros, que en el caso de Guatemala están prohibidas. Los animales también desempeñan el papel de espiritualidad en muchas culturas a lo largo y ancho del mundo. Incluso dioses eran animales. Por ejemplo, en el antiguo Egipto teníamos, y no solo en el Egipto, ¿verdad?, sino en muchas culturas, digamos, representaban el papel de dioses, dioses animales, o bien asociados de alguna manera con la espiritualidad. También objetos de maravilla, sorpresa y admiración para el ser humano, sobre todo aquellos animales que tienen coloraciones sorprendentes, atractivas,
vistosas, tales como el faisán o el ave del paraíso. También son utilizados en investigación, sobre todo mamíferos, por la cercanía filogenética que tienen con los humanos, de tal manera que un experimento o un medicamento que se pueda probar en ratones o en simios, se pueden extrapolar los resultados para la especie humana. Eso sí, en muchos procesos de investigación científica en donde se utiliza animales, se les somete a crueles tratamientos, digamos, sobre todo rodeados con dolor. También muchos animales constituyen molestias, incomodidad para el ser humano, aparte de que pueden ser transmisores de enfermedades como los mosquitos, en el peor de los casos, y en el menor de los casos simplemente, y molestias como transmisores de enfermedades, por ejemplo, la difteria a través de las moscas, y en el menor de los casos, molestia simplemente incomodidad por la presencia de bichos o alimañas. Y como les decía, transmisores de enfermedades muchas veces. Por ejemplo, muchos animales domésticos y animales silvestres tienen, por sus relaciones filogenéticas, tienen mucha concordancia con los seres humanos. Por lo tanto, bacterias y virus pueden trasladarse por medio de vectores de unos a otras especies. Esas son entonces los roles o las relaciones que establecemos los seres humanos con los animales o viceversa. De manera que la relación con ellos es amplísima, tal como podemos haber apreciado en esta descripción de los ítems que aparecen aquí en esta diapositiva. Por si fuera poco, también, digamos, otra interacción que tenemos con los animales es que muchos de ellos compiten con nosotros. Por ejemplo, las plagas herbívoras que se alimentan de los cultivos que sembramos, también ellos pues aprovechan ese recurso y se alimentan de hojas, de raíces, de flores y de frutos. Bueno, la domesticación de los animales y de las plantas empezó hace unos 10,000 años. Se entiende por domesticación al proceso en donde las especies silvestres se modifican para adaptarlas a las necesidades, deseos e intereses humanos. Por lo tanto, las especies domesticadas experimentan una serie de modificaciones, de transformaciones que las hacen objeto para satisfacer nuestras necesidades, que pueden ser alimentarias o pueden ser de auxiliares en el trabajo o las demás que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Bueno, como aquí estamos hablando de biología y el tema se refiere a la relación con los animales, entonces nos vamos a enfocar precisamente con ellos. Es decir, vamos a dejar a las plantas por un lado. Bueno, sí les quiero decir que animales domesticados no han sido muchos, pero los que han sido suficientes para cumplir las necesidades que los seres humanos se han planteado. Y aquellos animales que no han sido domesticados es porque no se ha podido hacerlo y posiblemente nunca se podrá. Un ejemplo es la cebra. Digamos, uno se pregunta por qué se domesticó el jack o el búfalo o la vaca o el caballo y por qué no animales como digamos, del mismo tipo como la cebra, por ejemplo. Y la respuesta es que hay animales que no es posible domesticarlos debido a su temperamento y a su conformación hormonal, que son agresivos y por lo tanto, digamos, no son susceptibles de tal proceso. Al margen de eso,
lo cierto es que muchas especies han sido domesticadas y continúan siéndolo. Pregunta, ¿ha sido un beneficio para los animales? Para el ser humano no se pone en duda ni en discusión si esto ha sido un beneficio, pero para los animales la pregunta es, ¿y para ellos ha sido de beneficio? Bueno, y la respuesta es sí y no. Vamos a ver, desde el punto de vista de especie o desde el punto de vista de población, definitivamente que sí ha sido un beneficio a tal grado que los mayores grupos, las mayores poblaciones de estos animales como los que aparecen acá en la diapositiva, existen únicamente bajo la protección, bajo el cuidado de los humanos. Es decir, en otras palabras, en la naturaleza no existen ni por asomo tamaños poblacionales de estas magnitudes. Por ejemplo, hoy en el mundo se tienen alrededor de, bueno, estamos hablando de millones de individuos de patos, millones de vacas, millones de gallinas, millones de cerdos, millones de conejos, millones de caballos que en la naturaleza simplemente no podrían existir en esas cantidades, porque ahí tienen la competencia con otras especies, tanto competidoras como depredadoras. Sin embargo, para estas especies también han tenido un enorme costo, pero viéndolo desde el punto de vista del individuo. Es decir, el éxito de la especie no lleva su contraparte con el beneficio del individuo. Vamos a ver. Los individuos ciertamente reciben, algunos de los individuos domesticados reciben un beneficio mientras les llega el momento de ser sacrificados, pero otros ni siquiera eso, porque, por ejemplo, animales como el cerdo ibérico, que tienen una crianza especial, pues estos tienen una vida económica de aproximadamente 24 meses. Llegado ese tiempo, simplemente son sacrificados para la obtención del producto, que sobre todo son jamones, que adquieren altos precios. Ahora bien, antes de que se cumplan los 24 meses, estos animales son los más afortunados que existen, porque llevan una vida libre, con protección, con cuidado, con alimentación, etcétera. ¿Qué mejor que eso? Por lo tanto, una vida afortunada. Sin embargo, ellos podrían seguir viviendo mucho más tiempo, pero a los productores, por supuesto, no es eso lo que les conviene. Lo que les conviene es que alcancen el peso máximo para, llegado el momento, entonces, retirarlos del paraíso en el que se encuentran y proceder a su sacrificio, porque para eso existen bajo condiciones de domesticación. Esto en el mejor de los casos. Sin embargo, también tenemos que los animales de compañía efectivamente son animales afortunados porque obtienen todos los cuidados, tanto de cariño, porque estos animales tienen, digamos, perciben las sensaciones y las emociones, las perciben, es decir, tienen sistemas biológicos que los capacitan para ello, sobre todo los mamíferos como gatos y perros, perfectamente son perceptores de las sensaciones y de las demostraciones de afecto, por lo tanto se ven beneficiados, pero además de eso cuentan con toda la protección, ¿verdad?, de alimentación y cuidados veterinarios cuando tienen la fortuna de estar en familias que los acogen con todo el cariño que eso implica. No solo estamos hablando de perros y gatos, ¿verdad? Tenemos otras especies que son animales de compañía, tales como roedores, tortugas, peces, aves, etc. Ahora, el panorama empieza a ser más sombrío, menos beneficioso para el individuo cuando estamos hablando, por ejemplo, de la ganadería, de la avicultura también. Bueno, en el caso de la avicultura, ustedes dirán, bueno, pero estos
animales tienen también su alimento seguro, tienen su cuidado veterinario. No, pero aquí las circunstancias de las grandes industrias avícolas empieza a ser más catastrófico para el sujeto es decir, para el individuo, porque estos animales acostumbrados a llevar una vida en libertad se ven compelidos acá a vivir en espacios reducidos y con aglomeraciones inusuales durante toda su vida, desde que nacen hasta que mueren tempranamente. Porque, por ejemplo, si son, digamos, bueno, si son gallinas ponedoras, entonces están sometidas a una explotación, de decir, de poner y poner y poner huevos, y si son machos, pues a matarlos en cuanto llegan a su óptimo peso, porque para eso están. No digamos la porcinocultura también intensiva, en donde los animales desde muy tempranamente, después del destete, son confinados en espacios reducidos porque lo que se quiere es ahí alimentarlos como cual máquinas de engorde para al menor tiempo posible llegar a su peso máximo para el destace. De manera que bien dijo aquí un investigador que estos animales son máquinas, no son animales, sino máquinas vivientes de reproducción para satisfacer la alimentación, en este caso de los humanos. Bueno, pero también hay otros ejemplos más. Por ejemplo, hay granjas en donde los y las terneras, las terneras sobre todo, digamos que después del destete, son confinadas y ahí pasan su vida, su poco tiempo de vida, porque luego son sacrificadas, impidiéndoles moverse para que el músculo crezca suave, y entonces tiene un mayor precio el filete de carne suave, de carne blanda. No hay que olvidar que si estamos hablando de cerdos y estamos hablando de vacas, no hay que olvidar que estos animales presentan un cerebro bien desarrollado y presentan un sistema nervioso bien desarrollado conectado con el cerebro. ¿Esto qué quiere decir? Que poseen cerebro, médula espinal y nervios y por lo tanto son capaces de percibir el bienestar, pero también son capaces de percibir el dolor. Y estos animales entonces están acostumbrados a cosas muy diferentes en su medio natural, comparado con el medio totalmente artificial en el que se les hace crecer. Miren, estos pollos son máquinas auténticas vivientes de producción en el mejor de los casos y máquinas de desecho en el peor de los casos. ¿A qué nos referimos con desecho? A que en muchas granjas, digamos, los pollitos machos, digamos, los trabajadores están capacitados para reconocer a través del ano, reconocer si son machos o hembras. Hay una diferencia ahí entre los dos. Si son machos, simplemente los agarran y los tiran vivos, ¿verdad? Porque no tienen ningún valor. De 6 a 7 millones de pollitos macho son triturados vivos cada mes por la industria avícola solo en el Brasil. Este es un dato, ¿verdad? Estos animales, digamos, que sienten, que digamos, cómo pueden crecer aquí. Dice que muchos de ellos, bueno, los pollos, las gallinas, tienen el hábito de rascar. Ese es un instinto de ellos. No, aquí no pueden porque muchas veces crecen sobre sedazo, imposible de efectuar esa acción instintiva. Además, el hacinamiento permanente las 24 horas del día durante los días que viven es continuo, es incesante. Y luego el tema de los mataderos de ganado. El problema no es, dijo un pensador, esta frase que yo la anoté acá y hoy se las transmito a ustedes porque me parece interesante. Dice, el problema de estos animales no es cómo mueren, que es lo que vamos a ver a continuación, sino cómo viven. Porque al fin y al cabo la muerte es pues más o menos breve. La siguiente imagen puede ser perturbadora,
pero no por perturbadora la vamos a dejar de presentar y de examinar. Fíjense ustedes que en los países desarrollados existen mataderos tecnificados en donde a través de una descarga eléctrica instantánea el animal muere. Pero en países menos afortunados los mataderos son como estos acá, y ya se pueden imaginar ustedes entonces, y allá ya el dolor, digamos, que experimentan estos animales, en donde la muerte no es tan instantánea. Pero no solo eso, voy a dejar acá para no seguir perturbándonos con la imagen, pero como les digo, cerrar uno los ojos ante la realidad no quiere decir que la realidad vaya a terminar. Bueno, espero que nos esté resultando interesante la plática, porque aquí lo que estamos hablando es la relación que los humanos mantenemos con los animales. Bueno, vamos a saltarnos acá y vamos a ver entonces que existe un debate no concluido, es decir, un debate que ahí permanece, continúa, está vigente, en donde participa la filosofía a través de la ética. La ética es una rama de la filosofía, participa también la ciencia y participa el derecho. Pregunta, ¿los animales tienen alma? ¿Sí o no? No sabemos si tienen alma, pero lo que sí es cierto es que los animales, sobre todo, pero no únicamente, sobre todo los mamíferos, los vertebrados, tienen un sistema nervioso central que les permite capacitar el dolor, tal como lo he repetido ya en 2 oportunidades en esta plática. Así que fíjense ustedes que les parecerá extraño, curioso, les resultará curioso pensar que hace unos 200 o 300 años, algunos eminentes pensadores creían que los animales no sienten dolor. Que las plantas no sienten dolor, creo que no hay mayor discusión, pero que los animales sienten o no dolor, algunos connotados pensadores afirmaban que no. Hoy ya no tenemos ninguna duda de que los animales efectivamente sienten dolor, y por lo tanto el debate es, muy bien, ¿debemos evitar infringir dolor a los animales cuando el dolor sea evitable? ¿Debemos evitarlo? Bueno, digamos aquí el debate se orienta a decir, pues sí, si el dolor es evitable, debemos evitarlo. Y únicamente que se cometa el error cuando sea absolutamente inevitable. Ahora, ¿cuándo es inevitable? Bueno, por eso, digamos, un matadero tecnificado hace que el dolor no es que desaparezca, pero por lo menos es más rápido y por lo tanto menos traumática la muerte del individuo. Otro tema importantísimo acá es la pregunta que está formulada. ¿Tienen derechos los animales? ¿Sí o no? O sea, derechos humanos y derechos animales. Bueno, sobre esto también existe una polémica. Hay quienes afirman que los animales también tienen derechos o que deberían tenerlos, y otros que afirman que no. ¿Qué pensamos nosotros al respecto de eso? Bueno, lo que pensamos es, por ejemplo, este libro, miren, dice derechos humanos y derechos de los animales. Bueno, entonces yo, digamos, de lo que he leído acá y que se los transmito a ustedes, es que hablar de derechos, digamos, ¿qué es un derecho? Un derecho es una asignación jurídica que los humanos establecen respecto de los mismos humanos. Por ejemplo, nosotros tenemos derechos humanos, pero los derechos humanos no existen en la naturaleza. Digamos, el derecho a la vida. ¿Dónde está el derecho a la vida, digamos, para digamos, supongamos que tenemos un lugar en donde los humanos no están presentes y los únicos que están presentes son diferentes animales. Bueno, un tigre que mata a una gacela, podría uno decir, no diría uno que el tigre violó el derecho a la vida de la gacela. Por supuesto que no se le ocurriría decir eso, ¿verdad? Entonces, en conclusión, en la naturaleza no existen derechos. No existe el derecho al agua. Simplemente un animal, si tiene sed, busca el agua, y si tiene suerte, la encuentra, y si no, pues no tiene derecho.
no tiene derecho al oxígeno, no tiene derecho al agua, no tiene derecho a nada, simplemente vive. Si tiene suerte, si tiene fortuna, si está equipado con los mejores dispositivos biológicos que la naturaleza le ha otorgado, entonces puede tener acceso a esos recursos, y si no, pues mal le va, no sobrevive. Ahora, los humanos es una cosa diferente, porque a partir de 1946, que se estableció la Convención Universal de Derechos Humanos, entonces los humanos se pusieron de acuerdo a decir, bueno, vamos a reconocer una serie de derechos para los humanos. Ahora, ¿qué son derechos? Los derechos existen únicamente cuando hay obligaciones, porque si yo tengo el derecho a la vida, es porque otros tienen la obligación de respetarme la vida. Igual, ¿verdad? Si otros tienen el derecho a la vida, yo tengo la obligación de respetar la vida. Entonces, tenemos el derecho a la vida, tenemos el derecho a la alimentación, el derecho al agua. Después se fueron ampliando esos derechos, ¿verdad? De tal manera que hoy existen ya no solo derechos que tienen que ver con la vida y con la biología, sino que derechos que tienen que ver con la salud, derecho a digamos, a un empleo, derecho a la educación, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿y los animales tienen derechos o no? Los animales, yo me inclino por la perspectiva filosófico-jurídica, que dice que los animales no tienen derechos, pero lo que sí tenemos nosotros son obligaciones respecto de los animales. Repito, los animales en sí no tienen derechos porque ellos mismos no pueden tener obligaciones, pero lo que sí es cierto es que nosotros, independientemente de si se reconocen o no derechos a los animales, lo que sí es que nosotros tenemos obligaciones para con los animales. Pero entonces ahora viene la pregunta, ¿y qué es un animal? Miren qué pregunta más interesante, porque hasta ahorita hemos hablado nosotros de los humanos con respecto a los animales. ¿Y qué es un animal? El problema se formula en términos de que el concepto sea jurídica y moralmente operativo. Entonces dice que jurídicamente nadie está obligado a ser misericordioso, pero en cambio moralmente nadie está eximido de serlo. Vamos a ver. Si los animales tienen derechos, entonces estos podrían ser estos derechos, ¿verdad? Pero para mí no existen derechos de los animales, sino obligaciones de nosotros para con ellos. Por ejemplo, tenemos la obligación de preservar su existencia, ¿verdad? O sea, no nos da lo mismo que se extinga una especie, que no se extinga, ¿qué nos importa? No, o sea, nosotros como seres pensantes tenemos la capacidad discernitiva de procurar que las especies que comparten con nosotros este planeta Tierra también permanezca su vigencia, su existencia. Que tenemos la obligación de procurar la vida y la permanencia de ellos, de no ser maltratados, de no causarles dolor, de que estén libres, por lo menos dentro de lo que sea posible, la libertad de movimiento, de espacio, etcétera, etcétera. De manera que esas serían las situaciones de los animales. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, con los animales que son objeto de distracción, de diversión, de espectáculo, de entretenimiento? Por ejemplo, la gran pregunta es, estaríamos de acuerdo entonces con las corridas de toros? Porque miren, si estamos diciendo esto de los derechos de los animales, ¿qué pasa con las corridas de toros? Se les somete ahí a un sacrificio, a un dolor que, por cierto, se prolonga porque hay toda una estrategia en torno al sacrificio, previa a la muerte final, ¿verdad? Que es la estocada final. Bueno, y sobre esto también hay un debate, ¿verdad? Los que están de acuerdo y los que están a favor, perdón, los que están a favor y los que están en contra de las corridas de toros. Yo no voy a decir aquí, digamos, si digamos, argumentos a favor de uno o a favor del otro, pero hay una cosa interesante que dicen que los toros de Lidia constituyen una raza que no existiría si no existieran corridas de toros. Es decir, que los toros de Lidia existen únicamente porque hay corridas de toros, porque nadie en su sano juicio se dedicaría a crear toros de esta raza, de esta estirpe, si no van a ser utilizados en ninguna corrida de toros. Nadie se los va a comprar para tenerlos de adorno, pues nadie los va a tener
etcétera. Bueno, interesante porque aquí no es cuestión de que yo les diga a ustedes crean una cosa o crean otra, sino que la relación no es tan fácil, ¿verdad? Qué bueno que todo fuera fácil, decir, la relación con los animales debe ser bonita, debe ser amistosa, bueno, pero si es cierto eso, entonces no comamos carne de res o carne de pollo, ¿verdad? Entonces allá la cosa ya se va complicando, o sea, ahí vamos a seguir viendo todavía en los minutos que nos restan, pero me detengo acá, está interesante el tema, no es la relación tan armoniosa, tan amistosa, tan exenta de conflicto, pero nosotros como estudiantes de biología, que biología es la ciencia que estudia la vida, entonces, ¿qué pensamos de estas cosas? Excelente. Los países en vías de desarrollo, y Guatemala es uno de estos tales, se caracterizan por tener perros callejeros. Países desarrollados no se ve esto, ¿verdad? Entonces aquí existen posturas bien intencionadas, pero a veces ingenuas, de decir, pobrecitos los animales, hay que darles agua, me refiero a los perros callejeros, ¿verdad? Hay que darles agua, hay que darles comida. Bueno, gente bien intencionada, pero muchas veces, digamos que no se tiene la perspectiva global de esto. Bueno, estos animales también rompen las bolsas de basura que se quedan en las esquinas, sobre todo en situaciones de emergencia como la que estamos atravesando en la ciudad, en el municipio de Quetzaltenango, por el cierre del vertedero municipal. Entonces estos animales también son transmisores de enfermedades, sobre todo de la rabia. Hacen sus excrementos en las banquetas, en las calles, etcétera, de manera que también tiene sus problemas, ¿verdad? No todo es un solo lado favorable, bonito, ideal. Bueno, ahora, en Guatemala, en el año 2017, se emitió y se aprobó la Ley de Protección y Bienestar Animal. Este es el decreto 05-2017. Se llama Ley de Protección y Bienestar Animal y su reglamento. Fue aprobado en ese año, mire ustedes, hace ya que 5 años, en un momento en donde las leyes de protección hacia los animales son una tendencia mundial. Eso quiere decir que ir uno a favor de estas leyes, va uno, como quien dice, a favor de la corriente, ¿verdad? Entonces no hay problema. Ahora, ir en contra de esto es echarse voces encima y por lo tanto el pensamiento humano se va acomodando a lo que es la tendencia. Bueno, pero vamos a analizar brevemente qué es lo que dice esta ley, cuáles son sus aportes positivos y cuáles son algunos problemas que contiene la ley. Este es un análisis que este profesor del curso hizo en su debida oportunidad y como consecuencia de ese análisis publicó un artículo, un ensayo que fue publicado en diferentes medios. Y entonces, un muy breve resumen del análisis de esa ley se los presento a continuación y vamos a ver. En primer lugar, estos 3 aspectos, ¿verdad? Para que veamos de qué trata la ley. Dice que esta ley reconoce a los animales como seres capaces de sentir y experimentar dolor. Por lo tanto, también capaces de percibir bienestar. Esa es una cosa importante de la ley, ¿verdad? Los reconoce como tales. Segundo, establece normas para la protección, para la tenencia, para el trato y para la comercialización de los animales. Establece normas. Ya se regula esto. Y por último, tipifica la crueldad, crueldad como una situación que lesiona la dignidad humana. Es decir, quien es cruel con los animales está lesionándose a sí mismo como ser humano y se está lesionando ante los demás como un ser humano. Eso es lo que nos dice la ley. Interesante, porque estos son aspectos, digamos, conceptuales
de la ley. Como quien dice, en otras palabras, darle un trato cruel a un animal no es una cosa que la ley lo deje pasar, sino al contrario, está diciendo, no, esto es algo incorrecto y esto es algo que no debe hacerse, esto es algo que no debe tolerarse, porque lesiona ya no solo al animal, sino que también se lesiona a la dignidad humana. Bueno, interesante, pero veamos qué más. Esta ley de protección y bienestar animal establece la necesidad de la educación para desarrollar una identificación de nosotros, los seres humanos, con respecto a los animales. Miren qué interesante, porque ¿qué estamos haciendo aquí hoy, lunes 28 de marzo, en la clase de Biología General? ¿Qué estoy haciendo yo con ustedes? Estamos dándole vigencia a esta ley, ¿verdad? Estamos estableciendo la necesidad, estamos ya efectuando una labor de educación para desarrollar una identificación de nosotros con respecto a los animales. Excelente, estamos bien, estamos en el camino correcto. Ahora, ¿qué más dice la ley? Regula o prohíbe, aquí hay prohibición, ¿verdad? Regulaciones y prohibiciones del empleo de animales en espectáculos públicos. Por ejemplo, en circos ya no se pueden utilizar animales que se mantenían ahí los 300, por ejemplo, leones o tigres, 365 días encerrados en unos espacios, en unos mini espacios de jaulas, y el único momento del año en el que podían salir eran los días y horas de espectáculo. Eso ya está prohibido. Corridas de toros, aquí están prohibidos. Jaripeos, eso no está prohibido, porque la ley analizó que, o los autores pues, de la ley analizaron que ahí no se infringen daños especiales, ¿verdad?, a los animales, de manera que no están prohibidos estos espectáculos como los jaripeos, salvo que ahí en el transcurso de los eventos se incurra en provocar dolor innecesario a los animales. Bueno, desfiles hípicos están permitidos, por supuesto, ferias, circos. Ahora, ¿cuáles son algunas debilidades de la ley? ¿En qué punto flaquea la ley? Bueno, por ejemplo, sobre la producción intensiva de animales en condiciones de confinamiento. O sea, la ley no dice nada de la porcinocultura, no dice nada de la avicultura, lo cual es entendible, no justificable, pero sí entendible que no diga nada, porque esas son actividades de la economía en donde no solo sirven de fuente de ingreso para miles de trabajadores, sino que sirven de alimentación para la población. Entonces no dice nada. Bueno, pero el hecho que no diga nada no quiere decir que los animales que están ahí no sufran. Entonces aquí sí hay que tener, digamos, nosotros una precaución intelectual en el sentido de decir, bueno, al final de cuentas, ¿yo con qué me caso? ¿Me caso con la protección a los animales? ¿O solo en ciertos casos sí, en ciertos casos no? Con unos animales sí, con otros no. Bueno, no habla nada sobre la captura deportiva del pez vela. Sigue siendo un deporte, y un deporte en donde al pez se le saca, se le extrae por diversión, y después se vuelve a echar al mar. Bueno, sobre comercialización de animales de compañía en lugares públicos. Fíjense que esto está prohibido en la ley. Dice, ya no más ventas en las esquinas o en los mercados de gatos y perros, ¿verdad? Ya no más. Gallinas y otros sí, pero animales de compañía no. Y sin embargo, vemos aquí, digamos, en diferentes sitios, vemos que que la ley sigue siendo violentada en ese sentido, porque hay sanciones acá para quienes incurran en el quebrantamiento de la ley. Ahora, otra debilidad de la ley, es decir que, en conclusión, la debilidad es que no se hace cumplir la ley, o sea, se emite la ley, pero no se hace cumplir en algunos puntos. Y por último, otra debilidad de la ley es que
los animales de compañía quedan regulados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Y pareciera como que el ministerio, no es su competencia estar regulando acciones de perros y gatos, porque la palabra del ministerio, el nombre del ministerio lo dice. Bueno, nosotros seguimos viendo ahí esto, ¿verdad? Entonces, según la ley, esto está prohibido, pero se sigue haciendo. Interesante, pues, para saber en dónde, digamos, porque una de las obligaciones del ciudadano es acatar y respetar las leyes. Esa es una obligación de los ciudadanos. O sea, que las leyes no están para ver si queremos que se cumplan o no. Bueno, ahora hablemos de legitimidad. Hay dos conceptos ahí que conviene aclarar, lo que es legalidad y legitimidad. Legal es lo que está sancionado, ordenado ahí en los códigos, etcétera, ahí está sancionado, por lo tanto existe, está legal. Ahora, legítimo es algo que puede o no darse en concordancia, digamos, si el espíritu de la ley contradice lo que una cultura, lo que un pueblo, lo que una sociedad expresa o manifiesta, siente o desea, ahí hay ilegitimidad o podría haber ilegitimidad. En conclusión, lo que quiere decir es que las leyes, para que sean legales y legítimas, tiene que haber una correspondencia, una concordancia, un acuerdo entre la sociedad y sus leyes. Entonces, ¿es legítima? Sí, esta es legítima. Bueno, que es legal, es legal. Pero ¿es legítima? Bueno, es legítima en cuanto a que es una tendencia mundial, yo les decía. También es legítima porque expresa una preocupación por el bienestar animal. Es decir, de aquí en adelante ya no nos da lo mismo, ¿va? Ya no, ¿qué nos importa? No, hay una ley excelente que expresa esta preocupación. Y luego que reivindica bienestar de los animales. Y al reivindicar este bienestar de los animales, se fomenta una mayor conciencia moral de la población. Porque las obligaciones ya no son solo con respecto a los otros humanos, sino con respecto también a otros animales. Bueno, a otros. Bueno, ahora, para ir terminando la clase, nos vamos aquí a hacer esta pregunta. ¿Carnívoros, vegetarianos o veganos? ¿Qué somos? Les dejo esta pregunta un minuto para que ustedes piensen. Solo les hago digamos, la aclaración por si alguno no conoce la interpretación de la palabra vegano. Bueno, vegetariano, el vegetariano, el que come plantas. Pero, vegetariano, dice un compañero ahí, muy bien. Pero vegano es digamos, es el vegetariano más radical. El vegano es el vegetariano más radical en el sentido de que ya no come ningún producto de origen directo o indirecto animal. Por ejemplo, miel de abejas, no, porque es de animales. Lácteos, no, porque vienen de animales. Huevos, no, porque vienen de animales. Propóleo, no, porque es un producto de las colmenas, etcétera. Ahora, Jesús Fernando López, él es vegetariano, pero no vegano, me imagino, ¿verdad? O sea que sí come miel, sí come huevos y sí come lácteos. ¿Así es? Sí, así es. Bueno, muy bien. Bueno, entonces mi pregunta es, ustedes, pónganse cada uno da digamos, su pregunta. Yo soy carnívoro, soy vegetariano. Aquí faltaría un otro término, omnívoro. Voy a poner aquí la palabra, miren, omnívoro. Omnívoro es el que come todo, carne y vegetales. Entonces, vamos a agregarle ahí. Entonces, ¿usted es carnívoro, omnívoro, vegetariano o vegano? ¿Se siente bien así? Pero piense en términos de lo que hablamos aquí en la clase, ¿verdad? En esos términos. Bueno, les dejo un minuto ahí para que piensen ustedes y yo apago pantalla. Piensen.
Bueno, entonces, sigamos. Yo creo que sigamos acá y ahí terminamos. Terminamos aquí porque lo que yo quiero destacar para terminar, entonces, el tema es que es con la siguiente reflexión. Hay personas bien intencionadas que uno escucha y ve abogar por el bienestar de los perros callejeros. Y entonces uno dice, pues está bien, es una persona altruista, es una persona, digamos, empática con los animales, etc. Sin embargo, para ser uno consecuente con su manera de pensar y de actuar, habría que ponerse a pensar en los animales que consumimos y que han pasado por procesos durante la vida del animal de confinamiento, es decir, de completo lo contrario de bienestar, y, pero como decía el pensador, lo peor no es cómo mueren al final, sino cómo viven estos individuos. De manera que el tema no deja de ser interesante, precisamente por ser polémico. Lo que es polémico es interesante, en donde todos estamos de acuerdo, ahí no hay mucho interés. Bueno, yo dejo aquí la clase y solo les recuerdo que el día de mañana pues tenemos nuestro segundo examen parcial. Por favor, estar ahí un par de minutos antes de las 6:30, porque como esto electrónicamente a las 6:30 empieza a correr el tiempo del examen. Muy bien, jóvenes, yo dejo aquí la clase.